clase de la clase 7 ya vemos algo más distinto a lo que hemos visto, ¿cierto?, en el átomo. Y respecto al tema de los gases, los estados de los gases, sabemos que se vieron, ¿cierto?, un poco cuando en octavo básico ven un poco los gases, eh, y cuando, ¿cierto?, ven un poco cuando ya ven geometría, un poco en primero medio, lo van a retomar. Por el tema, ¿cierto?, de las leyes de los gases que rigen estos gases, pero solamente se enfocan, ¿cierto?, en el estado gaseoso. Ya en la universidad esto cambia y no se ve solamente los gases como tal, sino también que se ven los otros estados fundamentales de la materia, ya sólido, líquido y gaseoso. Aunque te vas a encontrar que algunos profesores igual van a meter al estado plasma, ¿ya? Pero generalmente es como más teórico, porque todavía no se sabe mucho del estado y los físicos sí lo ocupan bastante. Ya los físicos sí ocupan mucho estado de la materia, ¿ya? Pero a nosotros nos interesa aprender lo básico, ¿cierto?, de los tres estados fundamentales, sólido, líquido y gaseoso, en esta clase. Para empezar, ¿cierto? Tenemos que, el estado gaseoso, ¿cierto? Tenemos que considerar que de la primera clase que tuvimos, que nosotros vimos entre las propiedades que tiene el estado gaseoso, ¿cierto? Es que es el estado menos denso que se puede encontrar en nuestra materia, ¿cierto? Y sabemos que existe alrededor de la naturaleza, ¿cierto?, muchas sustancias, ¿cierto?, que se encuentran en estado gaseoso, ¿ya? Y los más abundantes son los gases atmosféricos, ¿cierto? Sabemos que actualmente existe un 78% de nitrógeno, un 20% de oxígeno y un por ciento de otros gases, que ahí se incluye el CO2, ¿ya? Pero lo que hemos visto, ¿cierto?, en clase es que lo más probable, ¿cierto?, en una atmósfera primitiva hubiera más oxígeno, ¿ya?, que nitrógeno en algún momento. Por eso muchas especies animales, ¿ya? Especies animales eran gigantescas, ¿ya? Eso es lo que proponen muchos los científicos actualmente, que a lo mejor algún momento ese 21% era de nitrógeno y un 78% era de oxígeno, o incluso más. Ya porque no se explican de qué de otra manera ciertas especies tuvieran tremendo cierto tamaño, como el megalodón, ¿cierto? La titanova, que eran gigantescos, ¿ya? Em, y eso nadie lo explica porque estudiaron ciertas propiedades tanto de megalodón como la titanoboa respecto a su temperatura, pero la temperatura no es un factor determinante, por lo que se dieron cuenta. Porque si no, por ejemplo, ahora también hay otras temperaturas, ¿cierto? Y la anaconda no alcanza el tamaño que alcanza una titanova o un tiburón blanco. No alcanza todavía, ¿cierto? Y esperemos que no alcance el tamaño, ¿cierto?, de un megalodón. Entonces, muchas, digamos, variables van a influir, ¿cierto?, en estos tamaños gigantes que tenían, ¿cierto?, estos animales antiguos. Por lo que el estudio, ¿cierto?, de los diferentes estados ha sido clave para proponer ciertas variables, ya para ciertos estudios, por ejemplo, este estudio que estoy nombrando. Y sabemos que se generó, ¿cierto?, en condiciones normales de depresión y temperatura se estableció que a temperatura y presión normal, ¿cierto?, vamos a tener 25 grados Celsius y una atmósfera. ¿Ya? Si te fijas, si nos vamos a la terapia periódica, vamos a tener ciertos gases, ¿cierto?, que van a estar ahí, ¿ya? Y otras, también algunos compuestos, antes que nos vamos a otra propiedad de los gases, otros compuestos moleculares también son gases, por ejemplo, el monóxido de carbono, ¿cierto?, el HCl, el NH3 y el CH4.
¿Qué es el CH4? Eh, ya no lo, no recuerdo el nombre. Es molécula orgánica, Ah, ¿cierto? sí, ¿Cuál es la molécula orgánica que inició toda la vida, supuestamente? el metano. Ya, eso no te tiene que olvidar. ¿Ya? Sí. Son de las moléculas que uno no se puede olvidar, como el dióxido de carbono, ¿cierto? El amoníaco. No se puede olvidar esos nombres, ¿ya? Porque son fundamentales para química, ¿ya? Entonces, la mayoría de los compuestos moleculares, ¿cierto? Son sólidos o líquidos a temperatura ambiente, pero por, a través del proceso del calentamiento, ¿cierto? Cuando nosotros calentamos algo, generalmente, ¿cierto? Estos líquidos o sólidos van a emitir gases, ¿ya? Entonces, por vía de los gases, van a adoptar la forma y volumen del recipiente que los contienen, o sea, van a, ¿cierto? Una bebida gaseosa, ¿cierto? El gas de la gaseosa, ¿cierto? La burbujita, ¿cierto? Que tenemos ahí, eh, ¿cierto? Uno las ve de la forma, ¿cierto? Que la ve del envase, ¿ya? O mismo globo, ¿ya? También cuando se encuentran en un recipiente, ¿cierto? Se encuentran como confinados, ¿ya? Y se mezclan completamente y uniformemente. O sea, si está en un recipiente, ¿cierto? En este caso, en una bebida, el gas se va a mezclar, ¿cierto? En este caso, con el líquido. Y tienen que ser mucho menores que los sólidos líquidos. Eso también lo vimos, ¿cierto? También sabemos que los gases están constituidos por pequeñas partículas que van a poseer masa y volumen y se encuentran separadas entre sí, ¿cierto? En distancias muy grandes. O sea, si lo vemos entre un sólido, ¿cierto? Que el sólido tenía todas las partículas, ¿cierto? Juntas, la del líquido un poco más separada, pero el gaseoso están como muy, muy separadas, ¿ya? Y debido a esta separación, ¿cierto? Existe que una fuerza, ¿cierto? De atracción o repulsión entre estas mismas partículas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como las partículas se van a encontrar en un constante cierto movimiento, ya que es aleatorio, no está definido. O sea, pueden tomar diferentes direcciones o diferentes velocidades estas partículas, ¿ya? Y cuando colisionan estas partículas, ¿ya? Se va transfiriendo energía, ¿ya? Entre una molécula a otra. Y estas colisiones son elásticas, como que se van, ¿cierto? Chocando y se van estirando. ¿Ya? Pues eso también actúa mucho la fuerza elástica en esto, ¿ya? Y también sabemos que la energía, también va a actuar la energía cinética, ¿ya? Y por eso también viene, ¿cierto? Esta teoría cinético-molecular, como el comportamiento no solamente de los gases, sino también cómo se comportan los sólidos y líquidos, ¿ya? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, se entiende. Entonces, por eso, ¿cierto? ¿Cierto? Los gases tienen tres propiedades principales, que, ¿cierto? Son densos, ¿cierto? Pero son densos ¿a qué nivel? Menos densos, ¿cierto? Que los sólidos líquidos, pero presentan densidad, ¿ya? Porque su densidad, ¿ya? Va a variar, ¿cierto? Con la presión y la temperatura. Entonces, la densidad de los gases es variable. ¿Ya? Si lo aplicamos un ejemplo cotidiano, al elevar un globo con helio a ser menos denso que el aire, ¿cierto? Permite que el globo se eleve, ¿cierto? Por eso el globo se va, ¿cierto? Para arriba. Y a veces cuando sabemos que el globo, ¿cierto? Se va bajando, porque, ¿cierto? Eh, Pasa al revés, ¿cierto? Pasa la situación al revés, inversa. También estos gases, ¿cierto? A través de la teoría cinético-molecular presentan una difusión, ¿ya? Porque cuando entran en contacto con dos gases, se van a mezclar hasta que las partículas queden uniformemente repartidas, ¿ya? Esta propiedad se le ocurre por el espacio disponible entre las partículas, ¿ya? Por lo tanto, ¿a qué me refiero a eso?
Por ejemplo, si lo vemos los perfumes desodorantes, ¿cierto? Cuando uno va aplicando esto, ¿cierto? El olor se siente porque las partículas se difunden por el aire, ¿cierto? Cuando uno se echa perfume, ¿cierto? O desodorante esto ambientales, ¿cierto? Como que uno siente el olor, ¿cierto? Y como que se esparce todo el olor, por ejemplo, en el baño o en la pieza, ¿cierto? Se va a quedar todo el olor. O mismo cuando uno se va a echar aire, ¿cierto? En, en la tienda, ¿cierto? Una tienda cualquiera que echan perfume y cierto queda en el aire, ¿cierto? Este olor a perfume, ¿cierto? ¿Está apreciado? Ujú, sí. ¿Ya? Eso pasa. Pero, por ejemplo, en el aire libre, esto va a difundir más rápido que, ¿cierto? Que en un lugar más cerrado. Y también esto, el gas se va a tener una comprensibilidad. ¿Qué es ser comprensible? ¿Sabes qué es comprensibilidad? No. Los gases pueden juntarse fácilmente porque ocupan un menor volumen, ¿ya? Eso lo vimos en Ujú, la primera clase. Pero como van a ocupar un menor volumen, cierto que va a quedar un gran espacio, como están separadas estas partículas, ¿ya? Sabemos que esto lo podemos salvar a tapar el extremo inferior de una jeringa y a presionar su émbolo, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo este lado y voy presionando el émbolo y yo le pongo el dedito, ¿cierto? A la puntita de la jeringa, ¿cierto? Y va a costar más presionar, ¿cierto? Porque va a haber mm, mucho sí, sí, aire sí. dentro de esta jeringa. Por eso cuando uno se va a hacer examen de sangre, no puede tener aire en la jeringa. ¿Por qué será? Porque, Mm, así la respuesta, porque como entra aire, puede incluso generar presión y reventar nuestras venas. ujú, cierto. Ya, por eso, porque como está ejerciendo otra presión, ¿cierto? Va a generar, hasta puede reventar una vena. Entonces, por eso están cerradas herméticamente las jeringas, ya, presentes las que están como para sacarnos sangre, ¿cierto? Ujú, sí. Entonces, ojo con eso. Son preguntas de aplicación, ¿ya? Son preguntas de aplicación cuando les pregunten en la prueba, a lo mejor le puede preguntar al profe, le gustan preguntar estas cosas, ¿ya? Y uno queda así como, ¿qué será? ¿Ya? Y Sí, de entonces hecho lo pensé, pero no lo dije, no sé por qué. ya, los profes les encanta preguntar en la universidad, les encanta preguntar cosas que estén relacionadas con la materia. Ya, y eso Mm, también hagan el clip siempre, piensen lo que puede pasar a partir de las propiedades que se están nombrando. ¿Ya? Sabemos que la presión de un gas, ¿cierto? Está dada, ¿cierto? Más con la presión atmosférica, ¿ya? Generalmente está relacionada esta presión del gas ya que la presión atmosférica, ¿cierto? Es la presión que se ejerce en la atmósfera de la Tierra, ¿cierto? Y esta presión está dada por esta atracción que se da por la atracción de la gravedad de los gases, ¿cierto? Con nuestro planeta. Y depende mucho el valor, ¿cierto? De esta, dependiendo de la localización, de la temperatura y las condiciones climáticas. Por eso se ocupa mucho, ¿cierto? El experimento de Torricelli, que básicamente es un termómetro de mercurio, ¿ya? Y con esto nos sirve para medir la presión atmosférica, ¿ya? Entonces sabemos que la presión atmosférica estándar es 1 atm y corresponde a la presión que soporta una columna de mercurio, ¿ya? Que básicamente son 700 milímetros, 760, ya que eso si lo convertimos son 160 centímetros de altura, ¿ya? Y con una temperatura 0 grados Celsius y a nivel del mar, ¿ya? Y sabemos que una atmósfera equivale a 160 milímetros de mercurio y eso equivale a 160 torr. O una atmósfera, ¿cierto? También puede equivaler a 101 como 325 pascales o eso puede es muy equivalente también a 101,3 kilopascales, ¿ya? Estas conversiones aprenderlas de memoria porque las pueden preguntar el profesor. Le encanta que uno se la aprenda y llevarla a Thor o a Pascal o Pascal, ¿ya? Eso es como ejemplos que te dije que usted tiene que trabajar,
¿Ya? Y aquí me voy a meter algo que aquí nos gusta, los profes nos preguntan bastante, ¿ya? Es el tema, ¿cierto?, de los gases. Aquí vamos a volver a, ¿cierto?, a esta ecuación ideal, la del pavo ratón, ¿cierto? La del pavo ratón. La pavo ratón, ¿cierto? Es la que uno trabaja en la universidad, pero uno se deriva esa pavo ratón de todas estas. Si uno no maneja, ¿cierto?, todas estas ecuaciones, no va a poder llegar nunca al pavo ratón, ¿ya? Se vamos a hacer, ¿cierto?, ciertos ejercicios, ¿ya? Primero sabemos que el volumen, tenemos que saber cuál es la equivalencia de cada cosa, antes que es cierto que hagamos ejercicio de pavo ratón y todas las cosas de las leyes de gases. Un litro sabemos que va a ser muy equivalente a, ¿cierto? A 1000, chuta, a 1000, ¿cierto? Equivale a 1000 centímetros cúbicos, ¿cierto? Eso todos lo sabemos. Eso tenemos que no olvidarnos nunca de eso, ¿ya? La presión ya lo vimos, ¿cierto? Y la temperatura, ¿cómo vamos a trabajar la temperatura acá en gases ideales? ¿Ya? Vamos a trabajar que la temperatura, ay, perdón, la temperatura la vamos a trabajar los grados Celsius más 273,15, ¿cierto? Que es lo que nosotros trabajamos, ¿ya? Punto 15. Así vamos a trabajar los grados Celsius, o sea, los grados Kelvin que nos van a pedir. Nos van a pedir trabajar en grados Kelvin, ¿ya? O nos van a pedir trabajar, nos van a dar un grado Celsius y nosotros vamos a tener que sacarlo en grados Kelvin. Siempre en grados Kelvin, siempre, porque la, ¿cómo se llama? Para trabajar, ¿cierto? En las gases ideales está en grados Kelvin, no en grados Celsius. Entonces vamos a tener que transformar. Entonces vamos con la ley de Boyle, ¿cierto? Donde sabemos que eh, básicamente nos propone que, ¿cierto? Si relacionamos el volumen y la presión, se mantiene la temperatura constante. O sea, aquí la temperatura es súper constante. A mí no me da lo mismo ¿cierto? Me da lo mismo que pasa con la temperatura porque se mantiene constante. Entonces, en la primera ley de Boyle, ¿cierto? Vamos a tener que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2, ¿cierto? Por volumen 2. Eso es lo que nos dice Boyle, ¿cierto? Vamos a poner Boyle, ¿ya? Eso nos dice este señor. Y ejemplo de esto, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, si sabemos que tenemos que conocer la nueva presión, ¿ya? Que es un pistón sobre un recipiente que contiene un gas, ¿ya? Y los datos que se cuentan son el volumen inicial del gas, que son 50 ml, o sea, tenemos que anotar los datos, sabemos que P1, volumen 1, siempre tenemos que anotar siempre los datos así. Perdón, que se cayó una botella. Ya, siempre tenemos que anotar los datos así. 1, P1, B1, P2, ya, y B2, ya. En este caso, tenemos que el volumen 1 que se nos entrega son 50 ml, 50 ml, ¿cierto? 50 ml. Y nos dan, ¿cierto? Sabemos que la presión inicial del gas es una atmósfera, una atm, una atmósfera. Pero también nos dan, ¿cierto? Sabemos que mientras que el volumen final del gas nos da 30 litros, o sea, el volumen del gas son 30
litros. ¿Ya? 30 litros. Y la presión 2 es nuestra incógnita. ¿Cierto? Es nuestra incógnita. Pregunta, signo de pregunta. Entonces, nos dice la temperatura ¿cierto? Durante la experiencia, ¿cierto? Durante este proceso es constante. Entonces nos pide el volumen 2. ¿Cómo sacamos, ¿cierto? Nuestro ejercicio. ¿Cómo lo sacaríamos? Tendríamos que sacar, ¿cierto? P2 es que nos piden, ¿cierto? Es, tendríamos que sacar la P1 por volumen 1. Ay, no, cosa no se quedó pegado. Me da rabia esta cosa que sería pegado. Veo P1 por V1, ¿cierto? Y dividido por volumen 2. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo voy a ahorrarme todo el tema, ¿cierto? De poner los números como tal y yo solamente voy a anotar el resultado. Ya, en tu caso tenés que anotar todo, porque en la prueba, ¿cierto? Les van a ver todo. Ay, perdón, que se queda pegado esto. Ya, 2. Y esto es igual a 1,66 atmósferas, ¿cierto? ¿Te dio lo mismo? El tiro Ya, y ojo, tenemos que ir, ¿cierto? Porque lo en seminario, como te dije, los profes les encanta empezar y si uno no nota nada, los profes borran libro pizarra, ¿ya? Sí, está bien. Ojo con esas cosas. Desde que hagamos el ejercicio, ¿cierto? A medida que yo lo estoy haciendo, también hazlos tú. Entonces, 1,66 atmósfera. Ya, eso nos da. ¿Estamos listos? Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, vamos con el siguiente. Ya vimos Boyle, ¿cierto? Que la temperatura se mantiene constante. Lady Charles, ¿cierto? Aquí sabemos que aquí vincula, ¿cierto? El volumen y la temperatura, pero se mantiene la presión constante. Aquí ya no olvidamos, ¿cierto? Que está constante, ¿cierto? Entonces sabemos que aquí va a ser volumen 1, ¿ya? Dividido en temperatura 1, ¿ya? Temperatura 1 va a ser igual a volumen 2, volumen 2 por temperatura 2. Uy, está pésimo mi mouse, ¿ya? Así que si me demoro. Entonces, eso va a ser la ley, ¿cierto? Que nos dice de Charles, ¿ya? Charles. Charles, ¿ya? Charles. Charles. Charles Darwin, ¿ya? Ahí tenemos la ley de Charles. La ley de Charles nos dice eso, pero nos dice el ejercicio que vamos a inflar un globo al interior de una habitación donde la temperatura es 26 grados Celsius, o sea, ese 22 grados Celsius, ¿cierto? Es nuestra temperatura de 1, ¿cierto? ¿Ya? 22 grados Celsius. ¿Qué tengo que hacer más? Nos dan que, sabemos que luego el globo se coloca en el exterior a temperatura 10 grados Celsius. Entonces nuestra temperatura 2 es de 10 grados, ¿ya? 10 grados Celsius, ¿ya? Y nos dice, ¿cierto? Bien, ¿cierto? Que su volumen inicial del globo fue de 0,5 litros. O sea, el volumen inicial es de 0,5 litros. Ay, ah, ah, 0,5 litros. Ahí tenemos. Y el volumen 2 es lo que nos dice si el volumen inicial del globo es 0,5, ¿qué ocurría con el tamaño fuera de la habitación? O sea, con el volumen 2. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer antes de hacer los ejercicios como tal? ¿Qué tengo que hacer antes de hacer la experiencia? Convertir los grados Celsius a Kelvin.
Sí, tengo que poner círculos más 273. Más 273. Ya. Aquí. Ay, que está muy duro el mouse. No sé por qué. ¿Ya? Y esto es igual a, ya, según yo la primera según es 299 y la otra es 283. Sí, ¿Ya? 299 Kelvin. Ay, está muy duro esto. Y 283. ¿Ya? Kelvin. Ya. Ahí tenemos eso, es lo que tenemos que hacer. Siempre. ¿Ya? Volumen no lo sabemos y vamos a tener que continuar esto en otra hojita. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que sacar volumen 2. Volumen 2 es igual a, volumen 2 es igual a B1 por, T2, ¿ya? Ay, por T2 y dividido en T1. Y esto es igual, si yo, el volumen 2 porque yo, ¿cierto? Siempre voy a anotar, ¿cierto? Cada apellido de que tenga, si el volumen va en litros, ¿cierto? O en, o la temperatura se va en que siempre anotar los apellidos que van acompañados a cada número. Recuerda siempre eso. Y a mí me da 0,4 litros. ¿Sí o no? sí, Y eso es lo que nos da. ¿Ya? Vamos con el última ley. La de Avogadro, nadie la pesca mucho porque Avogadro, porque se trabaja más con las otras tres. Avogadro rara vez la preguntan. Por supuesto, yo no me voy a meter con Avogadro en esta ocasión. ¿Ya? Pero sí ¿por qué? Porque ahí sabemos que se van a meter constante los moles, ¿cierto? En Avogadro, básicamente. En la ley de Gay-Lussac, ¿ya? Aquí van a vincular la presión y la temperatura, y aquí vamos a mantener el volumen. El volumen se mantiene constante, ya en este caso. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué hacemos en Gay-Lussac? P1 dividido en T1, ¿ya? Es igual a P2 dividido en T2, ¿ya? Eso es lo que nos dice el Gay-Lussac. 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 ¿Ya? Lussac. Entonces, eso nos dice Gay-Lussac. ¿Ya? Y sabemos que si nos ponen ejercicio de esto en Gay-Lussac, sabemos que los ciertos tanques van a contener aire que respiran los buzos durante la inmersión, ¿cierto? Estos buzos van a necesitar, ¿cierto? Una cosa como para respirar, ¿cierto? Estos grandes tanques, ¿cierto? De aire para cuando uno, ¿cierto? Van a bucear, ¿cierto? En el mar, o también en un lago o laguna, ¿cierto? También se puede hacer. Y se encuentran a una temperatura de 200 atm, ¿ya? A una presión de 200 atm. Entonces, nuestra presión 1 es 200 atm. Ya, esos son lo que nos da 200 atm. Después nos dice que si durante el día el tanque queda expuesto a un aumento de temperatura de 20 a 40 grados Celsius, o sea, si nos dice eso, que la temperatura 1 inicialmente era de 20 grados Celsius, 20 grados Celsius, y la temperatura 2, ¿cierto? Es de 40 grados Celsius, ¿ya? 40 grados Celsius.
Y sabemos que la presión 2 es la incógnita. Entonces nuestra presión 2 es nuestra incógnita en este caso. ¿Ya? Y nos pregunta qué ocurrió con la presión del tanque al final del día. Esa es nuestra pregunta. Pues sabemos qué va a pasar con la presión 2. Primero, transformamos, ¿cierto?, nuestras temperaturas a grados Kelvin, ¿cierto? Más 273, más 273. La primera nos da 293, 293 Kelvin. Y la otra nos da 313 Kelvin. ¿Ya? Eso es lo que tienen que darnos. ¿Ya? Y ahí tenemos. ¿Listo? ¿Te dio lo mismo? Sí, sí, tengo lo mismo. Ya, súper. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio. Tenemos que entonces poner que para sacar la temperatura, o sea, la presión 2, tenemos que P1 por T2, P1 por T2, y tenemos que T1 tenemos que dividirla por T1. Y esto nos da que la P2, ¿cierto? Nos va a dar un resultado de 213,65 ATM, 65 ATM. ¿Te dio eso? Sí. ¿Ya? ¿Muy difícil esto? Pues no es muy difícil. Lo que No, sí es cuando viene la, la ecuación de gas ideal, esa es la que vamos a tener que trabajar. ¿Ya? Entonces, para sacar un gas ideal o hipotético, ¿cierto? Es un gas hipotético, a fin de cuentas. ¿Ya? Un gas que algo pasó acá en este gas. ¿Ya? Algún gas supuesto. ¿Ya? Donde se puede describir completamente con la ecuación de gas ideal. Entonces, las moléculas de este gas ideal no se repelen o se atraen entre sí y adoptan un volumen de recipientes que los contiene. Se ha demostrado especialmente que un mol de gas ideal ocupa un volumen de 22,4,14 litros a 0 grados Celsius y una atmósfera. Estas condiciones de estándar de presión y temperatura, ¿ya? Entonces, cuando salga la palabra TPE es porque están a condición estándar y presión y temperatura en el ejercicio, ¿ya? Y la R es una constante universal que se sacó, ¿cierto? Y eso nos da que el pavo ratón, ¿cierto? En la R en pavo ratón, la R es 0,082, ¿ya? Siempre se llega hasta ahí, generalmente. Es raro que te pidan todos los números, pero siempre es 0,082 atm por el litro por litro partido en mol por Kelvin. Porque después se nos hace fácil, ¿cierto? Ir despejando ¿cierto? Cada constante. Aquí tenemos, ¿cierto? ¿Cierto? Más ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer, ¿qué hora es? Vamos a hacer un ejercicio de gas ideal, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio de gas ideal, vamos a buscar un ejercicio. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo esto? sí. ¿Sí? No es nada nuevo, si te fijas, todo esto es nada nuevo de lo que han visto en básica y en primero medio, Ujú. ¿ya? No es nada nuevo, estoy refrescando un poco la memoria, ¿ya? No es nada nuevo de lo que no hayan visto. Entonces, para que lo vean como tal, ¿ya? No es nada nuevo esta materia. Eh, ¿Dudas, consultas hasta acá? No hasta ahora nada.
Ya pregunta, no quedas con la duda, ¿ya? Porque lo peor es quedarse con la duda, ¿ya? Es lo peor quedarse con la duda, ¿ya? O si no, va a quedar uno siempre con la duda, ¿ya? Vamos, chuta, se me cae los lentes se me caen. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Ya, entonces vamos a hacer el ejercicio. Dice, así el problema que vamos a hacer. Los otros los tenés que hacer tú, ¿cierto? Siempre todos los ejercicios que te pongan en el PowerPoint hay que hacerlo. Ya, yo te propongo ejercicio. Yo tengo que hacer otro ejercicio para que tú vayas soltando la mano, ¿cierto? Entonces, problema uno. Se introduce 0,5 mol de un gas. Entonces, tenemos que 0,5, 0,5 mol de un gas. Mol, mol, ¿ya? 0,5 mol de un gas, ¿ya? En un recipiente de pared rígida de 1 litro. Entonces nos dan 1 litro, ¿ya? Y se calienta hasta que el gas alcanza una temperatura de 100 grados Celsius. Entonces nos da 100 grados Celsius, ¿ya? Y nos pregunta cuál es la presión atmosférica que el gas ejerce sobre las paredes del recipiente. Primero, ¿cierto? Tenemos que sumar esos 100 grados Celsius más 273. Tenemos ahí el ejercicio. 273, y esto me da, según yo, 373,15, ¿cierto? Sí. 73,15. Ahí tenemos nuestro ejercicio. Entonces, nos dice, si tenemos dos datos dados, y sabemos que la R es 0,82 átomos, ¿cierto? O sea, atmósfera por litro partido mol por Kelvin, ¿cierto? Y tenemos que sacar la presión. Entonces nuestra fórmula se va a transformar, ¿cierto? La fórmula lo que hace es que va a quedar presión por los números de moles, ¿cierto? Por R, por la constante de los gases, ya, por temperatura y todo, ¿cierto? Dividido por volumen. ¿Sí? Así tendría que quedar nuestra ecuación. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Entonces, si yo despejo todo, pongo los datos correspondientes, ¿cierto? Acá, pongo en moles 0,5 por 0,082 por la temperatura, que es 363,15, partido en 1 litro, me da la presión, que es 15,3 atmósferas. ¿O no? Sí. Atmósfera. Sí. ¿Sí? Ahí está. Listo. Siguiente ejercicio. Ejercicio 2. No guarda. Vamos a hacer con otro color. Siguiente ejercicio. Nos dice, el problema 2 dice, si se tiene un gas que ocupa un volumen de 1 litro, nos da ya 1 litro, ¿ya? Y a una temperatura de 283 Kelvin. O sea, ya aquí no tenemos que transformar, sino que empezar a reemplazar nomás, ¿cierto? 283 es un 8 ahí. Kelvin, ¿ya? Y sabemos que una presión de 0,947, o sea, 0,947. Eso nos da de atmósfera. 47. Es un 4 por si acaso. 47, ya. Y si la masa molar de dicho gas es 16 gramos, ¿cuántos gramos hay en total? Ah, y aquí te lo puse un poco más complicado, ¿o no?
Un poco. ms por es 16 gramos. 16 gramos. ¿Cómo lo hago? Sabemos que si tenemos los datos, si es la constante, la temperatura, ¿cierto? El volumen, la presión, y nos falta controlar la cantidad de gas, ¿cierto? Ujú, Tenemos que N es igual a P por volumen por R por T, por temperatura. Si reemplazamos eso, los 0,947 por uno dividido por 0,82 por 283 nos va a dar 0,04 mol. Pero nos pide, ¿cierto? Como sabemos que la masa molar de un mol, si lo multiplicamos con la cantidad de gas, ¿cierto? En moles por su masa molar, obtenemos la masa total del gas. Entonces, ocupamos, ¿cierto? La 0,4 por 16. Y eso nos va a dar 0,64. ¿O no? ¿O no? sí, sí, son 0,64. ¿Ya? Ojo, también, eso también le gusta a los profes preguntar, ¿ya? A partir de ese ejercicio. Ya, súper, ya. Eh, otro que ver, ¿cierto? La ley de Dalton, de las presiones parciales. Nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de cada gas que ejercería si estuviera solo. Si consideramos, ¿cierto? Dos gases A y B están en un recipiente de volumen B, sabemos que la presión, ¿cierto? Nos va a dar eso, ¿ya? El oxígeno recolectado, por ejemplo, no está puro porque contiene vapor de agua. Por ejemplo, la presión de vapor, o sea, total, presión total es la presión del oxígeno más la presión del hidrógeno, o sea, del agua que diga. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio de presión total porque eso lo va a hacer rápido. Porque no me interesa más, la teoría no me interesa más, lo mismo la teoría en este caso, me interesa que sepas sacar el ejercicio. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ujú. O muy difícil, ¿has visto presión de las presiones de Dalton? No, o Ya. sea, creo que no la he visto. No, si la ven, cuando ven gases en el octavo básico se ve. ¿Ya? O sea, sí se ve. Ojo ahí, ya. Todo lo que yo he visto no es nuevo. Ujú. Ya son cosas eh, no nuevas, ¿ya? Eh, entonces, vamos a hacer un ejercicio de esto. Dice, si una mezcla de gases contiene 4,46, ya 4,46 mol, ya 4,46 mol de neón, de neón, 0,74 mol de argón, 0,74 mol de argón, de argón, ya, y 2,15 mol de xeón, 2,15 mol de xeón.
Entonces nos dan esos datos. Determine la presión parcial de los gases, ¿cierto? Si la presión es a 2 atmósferas. O sea, nos dan que está a 2 atmósferas. ¿Ya? Entonces tenemos que, ¿cómo hacemos esto? Anotate los datos. Sí. Entonces, sí, nuevo. No, vale. Aquí tenemos que anotar los datos. Sabemos que si es el símbolo, ¿cierto? Para las presiones. Anotamos de neón primero. Tenemos que, primero, arriba va, ¿cierto? La cantidad de mol, ¿cierto? Que nos dan del elemento, que es 4,46 mol. ¿Ya? Ujú. Eso va arriba. Abajo va la suma total de los tres. Del 4,46 más 274 más 215. ¿Ya? Y va la suma total de los tres. X total. Le voy a poner. ¿Ya? Ya. Y esto me va a dar 0,607. ¿Ya? Ya. 0,767. Después que tengo que hacer lo mismo por argón, lo mismo para argón. Ay, chuta, espera. Me agarro esta cosa así. Lo mismo hago con el argón. Lo mismo hago con el argón. Pongo los datos del argón, ¿cierto? Lo siento, o sea, los 0,74 mol. 0,74 mol por el total, ¿cierto? Que nos dan de eso. Por el X total. De la suma de los tres, ¿cierto? Recuerda eso. Y esto nos va a dar igual a 0,101. ¿Sí? Ya, y lo mismo hacemos con el xeón. Y aquí en el xeón solamente voy a anotar solamente en el xeón, voy a poner el resultado. Ya, por cosa de tiempo. Ya, xeón. Y el xeón me va a dar 0,292. ¿Tenemos los datos? Ujú. Falta, ya, eso yo lo que yo, ese es, ya saqué esos datos. ¿Falta algo más de este ejercicio? Mm, ¿Falta algo más o no? Sacamos, ¿cierto?, la fracción molar. Eso es lo que hicimos principalmente. Si te fijas, sacamos la fracción molar, ¿ya? ¿Pero qué nos falta? o sea, nos pedía calcular las presiones, ¿cierto? ¿Y sacamos las presiones? Eso falta. ¿Y cómo tenemos que sacar las presiones ahora? Se multiplican los dos ATM por cada fracción molar. Los 2 atm por cada fracción como eso, así es. ¿Ya? Eso tenemos que hacer ahora. ¿Ya? Entonces tenemos que sacar la presión, ¿cierto? Del neón es los, la presión total, ¿cierto? O sea, la fracción molar
Ya. La presión molar es, en este caso, la presión del neón, la presión molar, ¿ya? Por la presión total que nos dieron, que es 2 atm, ¿cierto? Si lo sacamos esto, los 0,607, ya 607, por, por 2 atm, ¿cierto? Ujú. Es igual a 1,214, 1,214, ¿cierto? Sí, Y eso hacemos con todos los demás, ¿ya? ya, Entonces siempre tenemos que sacar primero la fracción molar y después sacamos, ¿cierto?, las presiones correspondientes a partir del dato, ¿cierto?, que nos dan ya de presión total, ¿ya? Muy difícil, no, ya lo entendí. ya, súper, 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 ¿ya? No veo el... Bueno, dejé de compartir pantalla. No me salía. Ya, vamos a tomarnos un break hasta las 11:04. ¿Te parece? Ya, Ya terminamos todo el estado gaseoso. Y ahora nos falta terminar los otros dos estados, que es más teórico. ¿Ya? Entonces es más rápido pasar. Porque ahora hay más ejercicio. ¿Ya? Entonces ya supimos, ¿cierto? Sacar las diferentes leyes de los gases, ¿cierto? Y vemos sacar, ¿cierto? El tema de el gas ideal, la ecuación ocupándola. Y tenemos, ¿cierto? Ya sacar el tema de las presiones parciales de Dalton. Así ya tenemos esos tres cosas ya que ejercitar. Ya, entonces ahora nos vamos a un break y volvemos a las 11:04. ¿Ya? ya. Voy a poner una pausa. Hay que aprender harto teórico y harta ejercitación, si te fijas. Ya como no es como las primeras partes, ¿cierto? Y harto teórico y ya. Entonces ahora vamos con los estados que nos quedan, ¿cierto? Que es sólido y el líquido, ¿ya? Sabemos que también hay una teoría cinética molecular para líquido y sólido, ¿cierto? Tanto los líquidos como sólidos, ¿cierto? Como los gases, ¿cierto? Hay una estrecha comparación, ¿cierto? Con los gases, ¿cierto? Por eso existe teoría cinética molecular, ¿ya? ¿Qué nos dice la teoría cinética molecular de los sólidos, ¿ya? Que los sólidos, las partículas están ordenadas, ¿cierto? Especialmente ocupando posiciones fijas, ¿cierto? Por eso están como muy juntas. Y esto hace que los sólidos tengan ciertas formas y ciertos volúmenes definidos, ¿cierto? A alta densidad, ¿ya? Y también presentan una baja compresibilidad. También solamente poseen movimiento de vibración o oscilación, ya no es como otros movimientos como los gases, ¿cierto? Que nos permitían estar en movimientos más, ¿cierto? Movimientos más, o se podría decir, más libres, ¿cierto? Aquí solamente vamos a tener movimiento de oscilación o vibración, ¿ya? Y esto hace que se formen ciertas estructuras internas tipo cristales, ¿ya? Y con estas fuerzas intermoleculares que se van formando, ¿cierto? Y la teoría cinético-molecular en los líquidos nos permite que exista una separación entre estas partículas, ¿cierto? Como hay una separación muy mínima, pero existe esa separación, ¿ya? Va a quedar un poco espacio, ¿cierto? En comparación a los gases. Por eso es que su movimiento es un poquito más desordenado, ¿cierto? De los líquidos en comparación a los gases, a los sólidos, ¿ya? Y es constante, ¿ya? Y los líquidos son más difíciles de comprimir y estos van a fluir más, ¿cierto? Y van a tomar la forma de recipiente, igual como los gases, ¿ya? ¿Qué pruebas va a tener los sólidos? Voy a irme a los sólidos. Antes de ir a los líquidos, me voy a ir a los sólidos, ¿ya? Eh, el sólido, ¿cierto? Van a formar, ¿cierto? Van a poner una propiedad de elasticidad, ¿ya? Donde se presenta.
la elasticidad cuando un material recupera su forma, por ejemplo, un resorte, ¿cierto? Hacia el resorte, ¿cierto? Va a volver a su este original, ¿o no? Sí, ¿Ya? Va a tener, son tenaces, o sea, van a presentar una tenacidad, que es una resistencia a la fractura. Por ejemplo, puede ser un sólido, puede ser quebradizo y romperse también con facilidad como un plato. Un plato a veces son súper fáciles de romperse, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando sean más resistentes, ¿cierto? Vamos a tener que sean, si son más tenaces, van a ser más resistentes a no fracturarse, ¿ya? Eso es ser más tenaz un sólido. Una dureza, ¿cierto? Hay sólidos que son duros, ¿ya? Y esta resistencia se pone, es como la resistencia que se pone un sólido a ser rayado. Y eso está determinado por la escala de Mohs, ¿ya? Y a donde tenemos qué fácil son, con qué facilidad se rayan ciertos sólidos. Y por ejemplo, los más blandos se van a rayar, se van a poder rayar con una uña. Por ejemplo, el yeso o el talco, ¿ya? Se pueden rayar con una uña, ¿ya? También hay unos que son blandos, porque el talco y el yeso son muy blandos, se pueden rayar con un cuchillo, ¿ya? Por ejemplo, la calcita, ¿cierto? Se puede rayar con un cuchillo. Y algunos que son duros, que se pueden rayar con un cristal, ya con un vidrio, se pueden rayar, por ejemplo, un cuarzo o un topacio, se pueden rayar con un cristal, con un vidrio, ¿ya? Y los muy duros, ya que van a la escala de Mohs, va una escala muy, muy, muy dura, los diamantes. Los diamantes no se pueden rayar con nada, ¿ya? ¿Se va entendiendo? sí, se entiende. ¿Ya? Los que están en muy blandos, ¿cierto? Están como, no sé, pues una escala de uno 2, ¿ya? Y los otros va subiendo esta escala de Mohs. Vamos a tener sólidos que son cristalinos, ¿ya? Que van a poder ser un ordenamiento estricto y regular. Es decir, su átomo, su molécula o iones van a ocupar posición específica, ¿ya? El agua es un sólido cristalino, ¿ya? Gracias a la distribución de estas partículas, ¿cierto? En sólido, ¿cierto? Cuando están en sólido, ¿cierto? En estado sólido, el agua, ¿cierto? Es un sólido cristalino. Y un sólido amorfo va a carecer, ¿cierto? De un ordenamiento definido. Por ejemplo, el vidrio ya es un sólido amorfo que mantiene estables a estos cristales, ya, el ácido iónico, el ácido covalente, fuerzas intermoleculares como las Van der Waals o los puentes hidrógenos, ya, o también puede ser una combinación de todas ellas, ya. Aquí vamos a mostrar una celda unitaria, que la celda unitaria después los ingenieros la ocupan mucho, creo que no sé si en bioquímica la ven como ejercicios, pero los ingenieros sí la ocupan mucho, ya porque es una unidad estructural, ya que se repiten los sólidos. No sé si has visto como esta estructura grande que forman los ingenieros, ¿ya? Para eso ocupan esta celda unitaria, ¿ya? Cada esfera representa un átomo, ¿ya? Y se denomina como punto reticular, o sea, ese punto donde, ¿cierto? Donde se encuentran estas esferitas, ¿ya? Se denomina punto reticular. Y en muchos cristales, este punto en realidad no contiene tal partícula, ¿ya? Sino que va a contener muchos átomos, muchos iones o moléculas distribuidas de forma idéntica ya alrededor de este punto reticular. Tipo cristales, vamos a tener cristales iónicos, por ejemplo, estos cristales iónicos, lo que vimos, ¿cierto? La vez pasada, especialmente en compuestos iónicos, por ejemplo, el cristal, ¿cierto? O la celda unitaria de este NaCl, ¿ya? ¿Y qué se caracteriza por los cristales iónicos? Se caracteriza por estar formado de especies cargadas, tanto de aniones y cationes, ¿cierto? Y que poseen distintos tamaños. Por ejemplo, eh, las partículas, ¿cierto? De DNA a lo mejor van a ser más grandes, ¿cierto? Que la de Cl, ¿ya? La mayoría de los cristales iónicos tienen punto de ebullición muy elevado, ¿ya? Debido a que existe una gran fuerza de cohesión que une estos iones y la estabilidad de estos cristales depende mucho de la carga, ¿ya?
mucho de la carga y de la energía reticular. Cuanto es mayor la energía, más estable el compuesto. ¿Ya? Estos sodios no van a conducir electricidad debido a que los iones están en una posición fija. Sin embargo, en estado fundido, o se disuelven en agua, estos cristales ya van a moverse más libremente y van a conducir electricidad. Los cristales covalentes, en cambio, ya van a estar mantenidos por enlaces covalentes. ¿Ya? También van a formar como una red tridimensional, ¿ya? Y aquí un ejemplo es ¿cierto? Los alótropos del carbono, el diamante y el grafito. Esto es un claro ejemplo, ¿ya? Y los cristales moleculares, que están dados por estas fuerzas intermoleculares, ¿ya? Los puntos reticulares están ocupados por moléculas que se mantienen unidas por las fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno, ¿ya? Y esto debido a que las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno son más débiles que los enlaces iónicos y los covalentes. Por eso que los cristales moleculares son más quebradizos, ¿ya? Que los covalentes iónicos, ¿ya? Y, a ver, una cosa que las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno, si los vemos en biología, cuando están por sí solos, ya son enlaces muy débiles. Pero cuando se juntan muchos puentes de hidrógeno, se vuelve algo más fuerte. Pero en sí él es una fuerza débil, ¿ya? Y los cristales metálicos, aquí ya tenemos un concepto. En vez de enlace metálico, se considera un cristal metálico, ¿ya? Actualmente, estos enlaces que se van formando. Y esta estructura de los cristales metálicos es más simple, ¿ya? Porque cada punto reticular del cristal está ocupado por un átomo del mismo metal, ¿ya? Y su empaquetamiento suele ser más denso que los otros, ¿ya? Sus enlaces también son diferentes, ya que los electrones de estos enlaces ya están deslocalizados, ¿cierto? Porque están disparados por todos lados. Y la gran fuerza de cohesión que existe es debido a esta deslocalización de estos electrones. ¿Ya? Y por eso que los metales son más resistentes, ¿cierto? Y por eso que son buenos conductores de calor y electricidad. ¿Sí? Mm, sí, sí, Ya sí. aquí los soloamorfos, ¿cierto? Que poseen una distribución, carecen de una distribución tridimensional, ¿cierto? Por ejemplo, el vidrio, ¿ya? Y sabemos que el vidrio básicamente es un producto de fusión, ¿cierto? De materia inorgánico, ¿cierto? Y que ópticamente es transparente, ¿sí? Es cierto que aquí tenemos el dióxido de silicio, ¿cierto? Y cuarzo, y forma un sólido cristalino, ¿cierto? Y el dióxido de silicio, ¿cierto? El vidrio es un sólido amorfo, ¿cierto? Porque si te fijas cuando se enfría, cómo queda, ¿cierto? Esta red. Ahora vamos ¿cierto? Con lo que nos queda del estado líquido, ¿ya? El estado líquido, ¿cierto? También tardado, ¿cierto? Por primero ciertas propiedades. Y esta propiedad del estado líquido, ¿cierto? Es la forma, ¿cierto? La forma y volumen definidos, ¿cierto? Tienen un volumen definido y la forma ocupan la forma, ¿cierto? O adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Van a fluir más que los sólidos porque, ¿cierto? Van a tener más libertad en moverse porque están más separados los moléculas, ¿cierto? En estado líquido. También, ¿cierto? Una propiedad es la comprensión, ¿cierto? Porque las fuerzas existentes entre las moléculas conforman que el líquido atraen haciéndolo más difícil la comprensión. Por ejemplo, cuando yo meto agua, ¿cierto? En una pistola de agua, ¿cierto? El líquido cuesta para salir, ¿o no? O mismo cuando yo le pongo como estos pitutos a la manguera, ¿cierto? Cuesta un mundo a veces el agua, como que se va regularizando, ¿cierto? Sí. Es mismo porque las moléculas, ¿cierto? Se van atrayendo y hace más difícil que salga, ¿cierto? El agua. Y ya como dije, son más difunde más rápido porque se mezclan ¿cierto? Se van a mezclar estos líquidos, ya, y se van a ir uniendo, ¿cierto? Pero van a ir, ¿cierto? Van a unirse menos rápido que los gases. Los gases se unen más rápido que los líquidos, ¿ya?
Y también son más viscosos. Los líquidos tienden a ser viscosos, ¿cierto? Porque hay una resistencia que el líquido va a fluir. Si un líquido es más viscoso, ¿ya? Va a fluir más lento que uno menos viscoso, ¿ya? La miel es un líquido, ¿cierto? Más viscoso y va a fluir, va a ir más lento, ¿cierto? Si lo voy echando en esto. En comparación, si pongo un líquido más rápido, ¿cierto? Líquido de la jalea, ¿cierto? Que la jalea es un líquido más cuando está, ¿cierto? Líquido, no como está cuando está hecha, ¿cierto? El líquido de la jalea, ¿cierto? Cuando estoy preparando es más rápido, ¿cierto? Eso es el tema. Y esto está dado por las fuerzas intermoleculares, ¿ya? Que las fuerzas moleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas de una materia, ¿ya? Y en comparación a los enlaces y las fuerzas intermoleculares, los enlaces son más fuertes y las intermoleculares son fuerzas más débiles. Pero por sí solas son débiles. Cuando se van juntando van generando algo más estable, ¿sí? Y estas fuerzas son responsables de las propiedades macroscópicas de la materia, como el punto de ebullición y el punto de fusión, ¿ya? Y también son las responsables del compuesto no ideal de los gases. Todo lo que nos veamos de gases ideales, ¿ya? Como es lo que vimos cada día a ciertas temperaturas, ciertas presiones, ¿ya? Ciertos volúmenes, eso, todo lo que es diferente a eso, a ATP, ¿cierto? Es, se considera componente no ideal de los gases, se considera. Entonces vamos a tener las fuerzas Van der Waals, que es dipolo-dipolo, dipolo inducido, y fuerzas de dispersión en las fuerzas Van der Waals. Fuerzas de ion-dipolo, ¿ya? Que son fuerzas electrostáticas, y los enlaces de hidrógenos, o puente de hidrógeno. Las fuerzas dipolo-dipolo básicamente son una fuerza de atracción entre moléculas polares que poseen un momento dipolar. O sea, que tienen va a haber un origen electrostático, ¿cierto? Y aquí porque van a responder a la ley Coulomb, a mayor momento dipolar, mayor fuerza. O sea, si hay una atracción, más atracción, ¿cierto? Entre cargas positivas y negativas, más mayor, ¿cierto? Será el momento dipolar. ¿Ya? Eso está muy dado por la electronegatividad. ¿Te acuerdas de la electronegatividad? Sí. Esto está muy a la par a eso. ¿Ya? La fuerza de ion dipolo ofrece una interacción entre un ion o un catión o un anión más una o una molécula polar. También obedece ¿cierto? A la ley de Coulomb. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hidrato, ¿cierto? La hidratación es un ejemplo de ello, un proceso donde, ¿cierto? Se va a disolver el NaCl y sabemos que cada ion, ¿cierto? De sodio y de cloro se rodea de moléculas de agua y ahí se forma el dipolo. ¿Ya? Cuando se va uniendo, ¿cierto? Este sodio más una molécula de agua o este cloro o una molécula de agua se va a generar este dipolo. ¿Ya? Y cierto, esta intensidad de interacciones va a depender de la carga y el tamaño del ion, así como la magnitud del momento dipolar y tamaño de la molécula. ¿Ya? El dipolo inducido es básicamente una separación de cargas en una molécula polar debido a la proximidad de un ion o molécula polar. ¿Ya? Y su formación va a depender tanto de la carga del ion como de las fuerzas del dipolo, como también de la polarizabilidad. ¿Qué será eso? Polarizabilidad. ¿Qué será? ¿A qué podría referirse eso? La polarizabilidad. ¿Sí será? ¿Qué tan fácil se puede polarizar? O sea, dividir como entre dos cargas. ¿Ya? ¿Algo más? La polaridad básicamente, ¿cierto? Es como, ¿qué tan sustentible es sufrir una polarización? Eso es. Ya. Eso es básicamente. O sea, por ejemplo, si es como básicamente la capacidad de una molécula de distorsionarse dependiendo de su densidad electrónica. ¿Ya? O sea, lo que es como lo que está relacionado con lo primero que vimos, ¿cierto? Eso es. ¿Ya? Y las fuerzas de London también son, ¿cierto? Un tema de interacciones. Y esto genera un dipolo instantáneo. ¿Ya?
O sea, esto es un movimiento aleatorio de los electrones, ¿cierto? Pero no está dado, ¿cierto? Como lo inducido, ¿cierto? Por moléculas. Aquí es como que se genera al azar. No tiene que ver un cation o un anión, ¿cierto? Sino que esto se genera este tipo instantáneo, ¿ya? Sin importar la molécula. Si es con carga, si no, sin carga, ¿ya? ¿Ya? Y recordar que aquí las fuerzas de dispersión o las fuerzas de London aumentan con la masa molar de las moléculas. Pues a mayor tamaño, mayor número de electrones, ¿ya? Y entonces es tanto va a haber mayor capacidad de ser polarizada, ¿ya? Y por último, los enlaces o puentes de hidrógeno son un tipo especial de interacción dipolo-dipolo, ¿ya? Entre el átomo de hidrógeno y un enlace polar, o sea, que está dado por elementos de nitrógeno, oxígeno o flúor. Y siendo, ¿cierto? Un átomo electronegativo de oxígeno, ¿cierto? O de nitrógeno o de flúor. Siempre se va a unir este hidrógeno a un elemento o un átomo electronegativo, siendo el más electronegativo el flúor. ¿Ya? Eso más que nada. Ya, eso, ya, aquí ya vi. Las fuerzas intermoleculares, ¿cierto? Están analizadas, dependen mucho del tema de la fuerza de atracción, las fuerzas intermoleculares, ya, eso como resumen. Y se debe tener en cuenta que entre las moléculas también hay fuerza de repulsión. Ya no solamente la atracción se repulsa entre ellas. ¿Ya? Los propiedades de los líquidos, ¿cierto? Vimos ya la tensión superficial, ¿cierto? Que es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido, ¿cierto? Por eso están, por ejemplo, los insectos como que flotan, ¿cierto? En el agua, Sí, sí. ¿ya? Eso está dado por las propiedades de los líquidos. Y ahí estamos viendo, ¿cierto? Ahí está, ¿ya? Evidentemente también otro ejemplo de tensión superficial es el efecto capilar, donde la capilaridad es el resultado de dos tipos de fuerza, la cohesión o atracción intermolecular entre moléculas, ¿ya? Y la adhesión, ¿cierto? Que es cierto, es la atracción entre moléculas distintas. O sea, la discohesión es la atracción de moléculas iguales, en este caso de agua, y la adhesión es la atracción entre moléculas distintas, por ejemplo, el agua y las moléculas que están del vidrio, ¿ya? La viscosidad, ¿cierto? Es como es una medida, ¿cierto? De resistencia, cómo los líquidos van a fluir más o menos, ¿cierto? Lo que vimos acá. Y la presión de vapor, ¿cierto? También una propiedad, cuando un líquido se evapora, son moléculas gaseosas que es una presión de vapor, ¿ya? Cuando aumenta la concentración de moléculas en fase de vapor, algunas se condensan, ¿ya? Es decir, regresan a la fase líquida. El proceso de condensación, si te acuerdas, ¿cierto? Es el cambio de fase gaseosa a fase líquida, ¿ya? Y el punto de ebullición es la temperatura, ¿cierto? A la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión externa. ¿Cuál es la temperatura a cuánto hierve el agua? A 100 grados Celsius, ¿cierto? Pero, pero como la presión se reduce a 0,5 cuando nosotros estamos calentando el agua en una ollita, ¿sabes cuál es la temperatura? Hierve solo a 82 grados Celsius. Mm. Solamente va a hervir a 100 grados Celsius el agua en un proceso industrial. Ok, ahí controlas más la temperatura. Pero generalmente Mm. nosotros hervimos el agua a 82 grados Celsius. ¿Sabías eso tú? No lo sabía, pero ahora me hace sentido una cosa que leí una vez. Y por eso también si estuviera a 100 grados Celsius, nos estaríamos quemando por dentro, Sí. ¿ya? Cuando tomamos té o algo caliente, ¿ya? Pero está siempre a 100 grados Celsius. Y también es bueno comprar estos termómetros que uno mide la temperatura, ¿cierto? De los alimentos, cosas así. Ya, pero generalmente el agua, pasa algo con los líquidos que el agua, no. Por eso a veces también, cuando uno hace una cazuela, el agua es cierto que se va tirando mucho vapor.
en esta olla de presión. Ya ahí se Mm, chupa todo el agua, ¿cierto? Por eso es bueno, y después como que igual es bueno a veces echándole agua helada a estas como por el lado a esta olla de presión cuando ya termina de cocerse todo, porque si no la presión queda, explota, ¿cierto? ujú, ¿Ya? Y eso se ven los calores, ¿cierto? Dependiendo la evaporación de esta o cuál el punto de ebullición, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver después, ¿cierto? Que está el tema de la presión de vapor, ¿cierto? Lo vamos a ver. Y estructura propia del agua, ¿cierto? Sabemos que el agua tiene un calor específico elevado, ¿cierto? Por eso se eleva la temperatura, porque aumenta la energía cinética, promedio de las moléculas, ¿ya? Y porque aquí se va a ir rompiendo estos puentes de hidrógeno, por eso, ¿cierto? Es que hay un calor específico del agua. Por eso se eleva la temperatura del agua, porque los puentes de hidrógeno se van rompiendo, ¿ya? Y también sabemos que el agua en su forma sólida es menos densa que la forma líquida. Por eso el hielo flota a la superficie, por eso los glaciares flotan en el agua. ¿Ya? Ya también la agua puede formar dos puentes de hidrógeno con cada par de litros de oxígeno. ¿Ya? Y eso, ya. ¿Qué tal la clase? ¿Qué te pareció? bueno, ¿Te gustó? Si te fijas, sí. como hay harto contenido. Lo que sí te pedir que de las cosas de las tablas que yo no nombré todo el tema, aprenderlas, ya ir aprendiendo ciertos, como la diferencia entre el agua con el alcohol, ya, o ciertos productos orgánicos con otros inorgánicos, o orgánicos con orgánicos, saber buscar eso, ya, la diferencia entre, para formar puente de hidrógeno, cuál será más, tendrá calor más, cuál tendrá más alto calor específico, ya, ¿por qué? Porque hacen estas comparaciones, ya, después en Mm, química orgánica se hacen esas comparaciones, ya, y eso. Espero que te haya gustado la clase. Ya nos vemos mañana. Vamos, el miércoles y jueves, recuerda, nos vemos a las 3 de la tarde, ya con el seminario y el jueves con el laboratorio. ¿Ya? Y eso, nos estamos viendo mañana. ¿Ya?